Ok, bueno, primero agradecer a todos los presentes por darse cita a este inicio de curso. Nosotros, a través de AINT Bionics, y yo agradezco nuevamente la oportunidad de poder acercarme hacia ustedes y poder darles este curso muy interesante. Lo vamos a tratar de hacer bastante aplicativo a lo que nos lleva a nosotros, a nuestra especialidad, que es la ingeniería biomédica y el tema de salud. Como de repente alguno haya podido averiguar o investigar, el BIM se aplica a diversas industrias. Lo ideal es que esto lo llevemos básicamente a lo que nosotros conocemos o de donde nos desarrollamos, ¿no? Bueno, en la presentación ya se habló de mi experiencia, de lo que yo he estudiado. Puedo agregar básicamente que también tuve la oportunidad de irme a Japón. Estuve en Japón justamente viendo mantenimiento y gestión de equipos médicos junto a una comisión peruano japonés, y también hubo colegas mexicanos en este curso. Muy interesante, Japón es otro mundo realmente. Y todo esto, toda esta experiencia en otros países, con otros colegas, me lleva justamente a poder volcar este conocimiento hacia las nuevas generaciones, ¿no? Eh, yo casi ya voy a cumplir 20 años de experiencia profesional, y la idea es que esto se siga compartiendo y podamos también, en base a la nueva tecnología y todos los proyectos nuevos que se vienen tanto en Perú como en Latinoamérica, podamos seguir avanzando en base a esto, ¿no? Em, Voy a seguir presentándoles y vamos de lleno a lo que a nosotros nos concierne, ¿no? La primera pregunta es, y tenemos que entender bien qué es BIM, ¿no? O qué significa BIM. BIM en realidad son las iniciales de lo que se conoce como el Building Information Modeling, ¿no? Que es básicamente un modelamiento de información para la construcción, ¿no? Es una metodología colaborativa para gestionar proyectos. Entonces aquí sí, nuevamente, lo dije también en el webinar, tenemos que romper el paradigma de pensar que el BIM es un software. El BIM no es un software, ¿no? Es una metodología. O sea, no es que yo compro el BIM, te pueden hablar de software para BIM, eso es diferente, ¿no? El modelo, la metodología utiliza software para justamente poder ayudarse a complementar cada uno de los pasos que sigue esta metodología, ¿no? Y se utiliza para gestionar proyectos, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos que esto no es nuevo, que esto ya viene desde inicios del 2000, y que poco a poco la tecnología y los nuevos software ha podido mejorar esta metodología colaborativa, y ya se utiliza en muchos países, y que inclusive aquí en Perú ya podemos o ya se conoce que tenemos inclusive casos reales donde se han utilizado, ¿no? No sé si, por ejemplo, acá tenemos colegas que estén de otros departamentos, de otras provincias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos eh, en provincia, a ver, déjeme un momento recordar, creo que sí ya se ha hecho una remodelación en el hospital, en un hospital en Cajamarca, ¿no? Esto ya se implementó, por ejemplo, y es importante que ustedes sepan, este hospital, por ejemplo, de, de Cascas, Hospital Cascas 2-1, es un hospital nivel 2, ¿no? 1. Ahí incluso ya hay una tesis con respecto a esta metodología que se utilizó, y se coordinaron todas las especialidades, ¿no? También el PRONIS, el MINSA, también se ha hecho remodelaciones en
Tambobamba en Apurímac o en Pomacochas, en Amazonas, y ahí también ya se está utilizando esta metodología eh, en Perú, ¿no? Ya tenemos en Minsa, en Pronis, ¿no? O en Salud también, utilizando la metodología que nosotros estamos empezando a estudiar, ¿no? En Latinoamérica, países cercanos, por ejemplo, en Chile, ya tenemos también, por ejemplo, el Hospital San Borja o hospitales públicos, ¿no? Como el Antofagasta, el Gustavo Freik, ¿no? Y así diversos instituciones de salud que ya están utilizando esta metodología para la construcción de sus proyectos hospitalarios, ¿no? Entonces, es importante que, o sea, que ustedes también sepan que esto no es exclusivamente para un país o para una región. Incluso en España, eso también lo había dicho en el webinar, en España ya hay una ley inclusive que exige que todos los hospitales públicos ya se utilice esta metodología para poder hacer la construcción de estos hospitales, ¿no? Entonces, es importante que nosotros recordemos de estos puntos para poder entender de que el BIM es una metodología no solamente de una región. Es más, lo habíamos mencionado también que con el paso del tiempo hasta esto se había normalizado y ya existía una ISO, ¿no? Tenemos la ISO 19650, que básicamente lo que establece es el marco internacional para la gestión de la información en proyectos de construcción a través del modelado de información de construcción BIM, ¿no? Existe una ISO, y es importante que ustedes también lo conozcan. Este modelamiento, esta metodología va desde el diseño hasta la operación. Entonces, ahí quería también resaltar o remarcar y romper otro paradigma en que la metodología BIM no solo es para el diseño, ¿no? Como por ejemplo es el AutoCAD, que es un software, ¿no? O otros softwares de diseño. La metodología BIM abarca desde el diseño hasta la operación, ¿ya? Y básicamente lo que se busca es integrar tanto la geometría, ¿no? El terreno, toda la parte del diseño de la construcción, los datos que se tienen que poner como características, ¿no? Las especificaciones técnicas y también los procesos, ¿no? Ustedes que están en salud saben que existen diferentes procesos, por ejemplo, para manejar el tema de residuos, el tema de la contaminación cruzada. Teníamos zona gris, zona negra, zona blanca, zona roja, zona amarilla, zona verde, y depende del servicio, hay toda una circulación, un proceso que se tiene que seguir justamente para no este, correr el riesgo de tener una contaminación cruzada. Entonces, es importante que desde un principio entendamos que la metodología BIM justamente lo que hace es integrar tanto el espacio como los datos, como los procesos para justamente gestionar el proyecto de construcción hasta la operación del mismo, ¿no? Y por eso es que nosotros hablamos de niveles. El BIM ya pasa de niveles, ¿no? Y empezamos con un nivel de diseño en 3D, ¿no? Acuérdense, bueno, no creo que muchos sean de mi época, pero en mi época incluso yo estudié, por ejemplo, dibujo técnico uno, dibujo técnico 2, teníamos reglas para hacer los planos y todo era a mano, ¿no? Teníamos incluso plumones o digamos que lápices de punta delgada, punta gruesa, porque dependiendo de el grosor de la línea podías identificar si era una pared, si era simplemente una referencia.
XX, ¿no? Yo he dibujado, por ejemplo, a mano, ¿no? En el principio de mi carrera. Y luego llegó ya el AutoCAD, ¿no? Como un tema de dibujo técnico, y esto estaba en 2D, ¿no? Tenías en una layout plano, ¿no? Podías dibujar las alturas, cortes, pero ya a estos niveles, 2025, ya el diseño se hace en 3D, ¿no? Y seguramente, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad o trabaja con estos software, pero ya el diseño ya es en 3D. Y el BIM no es un diseño en 3D. Como les vuelvo a decir, no, no es un diseño, es una metodología, pero parte de ese diseño. Entonces, el primer nivel de esta metodología es el diseño, y esto es en 3D, ya no en 2D. ¿Por qué? Porque luego hay un segundo nivel, ¿no? En la metodología, que habla de la estimación de tiempos. Entonces hay un nivel 4D que ya esto lo relaciona con el tiempo. ¿De qué manera? De que nosotros tenemos que empezar a hacer el ejercicio de calcular cuánto tiempo me voy a tardar en cada una de las etapas, ¿no? Diseño, construcción, acabados. Tenemos que relacionar el tiempo, y es un punto muy importante porque esto ya me da una estimación muy aproximada de lo que yo debería demorarme en hacer este proyecto, ¿no? Yo les comento como manera de punto, nosotros ahorita donde estoy trabajando estamos haciendo también un diseño, un proyecto con la metodología BIM para la construcción de un edificio de 7 pisos, con 5 sótanos, que se está uniendo a un edificio existente, o sea, prácticamente va a ser su gemelo. eh, y ahí se van a colocar laboratorios, salas, estacionamientos, y todo esto ya está en etapa de diseño, ¿no? Ya estamos justamente en la primera etapa de diseño, y en este momento estamos calculando los tiempos que tenemos. Hay un tiempo estimado, o digamos que deseado, pero todavía esto lo estamos terminando de revisar para poder dar con la fecha exacta, ¿no? Entiéndase que, por ejemplo, para poder poner en funcionamiento un edificio, cualquier edificio, tienes que también incluir el tiempo que te demora obtener las autorizaciones, llámese licencia de funcionamiento, certificado ITSE. Si es, por ejemplo, un hospital, tiene que tener también este, la inspección de MINSA, ¿no? Tienes que estar registrado también todo lo que tú vas este, a implementar, ¿no? Y eso también, como tema de tiempo, se tiene que considerar. Si fuera un tema de universidad, tiene que tener el tema de Minedu, la autorización de Minedu. Y si fuera, por ejemplo, no sé, pues algo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, un estadio o algo, también tiene que tener los permisos y licencias necesarias según el rubro en el que va a estar, ¿no? Una vez que tú ya estimes el tema del diseño, el tema del tiempo, también tiene que ver mucho el tema de los costos. Ahora, ¿por qué primero está tiempo y luego costos? Porque obviamente el tiempo puede acortarse o alargarse, y eso puede generarte sobrecosto o ahorro, dependiendo de lo que tú estés buscando, ¿no? Si, por ejemplo, o sea, que yo quiero este edificio y lo quiero hacer en 14 meses, ya, pero para hacerlo en 14 meses tienes que eh, poner más de una máquina excavadora, tienes que poner más personal, o de repente ya trabajar en paralelo con cuadrillas. Esto te va a generar sobrecostos. Por el contrario, si tu tiempo no es tan urgente, tú lo puedes hacer en 18 meses, puedes de repente hacer la programación una después de otra, esta misma cuadrilla, luego haces todo de acá, y va de repente disminuyendo el costo eh, en el tema de la construcción, ¿no? Y te puede generar ahorros. Pero esto ya es una vez que tú mismo, como parte de metodología, empiezas a determinar el tiempo real, que es el que tú necesitas para este proyecto, ¿no? Y en hospitales
y clínicas, justamente, que es lo que nosotros lleva, eso es muy importante, ¿no? Ahora, también tiene que estar en los costos después del diseño, porque hay mucho equipamiento que se tiene que determinar eh, en el mismo diseño y en el tiempo que puedas llegar. Por ejemplo, no sé, yo quiero tener como parte de implementación un equipo resonador o un equipo tomógrafo o una subestación eléctrica que justamente me soporte estos equipos o el aire acondicionado especial para la sala de operaciones. Eso tiene su tiempo, ¿no? Y puedes traerlo por barco o puedes traerlo de manera independiente, con una embarcación especial, pero todo eso te genera costos. Entonces, por eso es importante que en la etapa de diseño ya se tenga claro qué es lo que vamos a tener en especificaciones técnicas, en modelos, en qué tiempo lo esperamos para justamente poder determinar el costo que esto significaría, ¿no? Otro punto, y ya estamos hablando en un nivel 6D, el tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, se está hablando, y esto es un punto que ya en la mayoría de proyectos se está incluyendo, ¿no? El tema de la sostenibilidad, el tema de huella de carbono, el tema de ahorro energético. Incluso hay construcciones con una metodología LEED, ¿no? O sea, perdón, una certificación LEED, que es lo que te busca es que tú certifiques que has hecho el proyecto de tal manera que estás contribuyendo al tema de sostenibilidad, ¿no? Con el tema de mejorar la iluminación natural, con el tema de que estás mejorando el tema del consumo de agua o la reutilización en el caso de que sea necesario, el tema de manejo de tus residuos y es importante que esto esté incluido en la metodología y esté también como uno de los puntos que nosotros tenemos que observar y que tenemos que validar que efectivamente se considere y se realice, ¿no? Luego tenemos el mantenimiento y es un tema que muchos a veces se obvia, ¿no? Porque, y créanme que ahora que estamos haciendo la construcción de este edificio, de esta torre, a veces se olvidan del tema del mantenimiento, ¿no? Y como anécdota también les cuento algo así rapidito. em, Construyeron ya hace años una torre, un edificio similar, el gemelo que les decía, y por el mismo tema de tiempos, los sismos y todo, tengo vidrios del muro cortina que están quebrados. Como están laminados, de alguna forma no se han desprendido, de alguna forma todavía hay opción de esperar para cambiarlos, pero estos vidrios son importados, o sea, no existen en Perú, ¿no? Y encima, y se ha visto con el proveedor anterior, el que lo construyó, y tarda en traerlos, ¿no? Y, por ejemplo, es para nosotros, para mantenimiento, que justamente vemos estos detalles, es complicado poner cualquier vidrio porque ya le cambia la imagen a la fachada, ¿no? Porque el color no es el mismo y además que el costo de obtenerlo es muy caro, ¿no? Em, Me hace acordar en los tiempos de que, por ejemplo, las impresoras eran muy baratas y prácticamente te las regalaban con la computadora. ¿Y cuál era el detalle? ¿Cuál era el gancho al momento de regalarte la impresora? Es que la tinta era cara. Entonces, no importaba que te regalen la computadora, o sea, te venden la computadora y te regalo la impresora, porque al final la ganancia de los proveedores justamente está en la tinta, ¿no? Que es justamente el mantenimiento. Y a veces nos vamos por lo que es bonito, porque el precio es asequible, pero nos olvidamos de este punto 7D, el nivel 7 que es el mantenimiento. ¿Qué, qué implica el mantenimiento? Y ustedes que están también en este rubro eh, de salud, de equipos médicos, saben que un equipo puede ser relativamente asequible, ¿no? O cuando haces el comparativo entre una marca y otra, están por ahí dólares más, dólares menos, pero el costo de repuestos y mantenimiento es donde más se eleva. Por eso que es importante cuando se haga esta gestión de los proyectos y la construcción, tanto de hospitales como clínicas,
que el mantenimiento esté incluido, ¿no? Porque al final el que diseña, el que proyecta, el que construye, termina el proyecto cuando construye. Los que se quedan, que normalmente son los ingenieros biomédicos o los ingenieros este, que están a cargo del mantenimiento, son los que tienen que seguir con este proyecto. Muy importante y no lo olviden, el mantenimiento, el encargado de mantenimiento, y que de repente muchos de ustedes son de esta área, tienen que estar incluidos en esta metodología para que ustedes también den su punto de vista y su opinión, ¿no? Entonces, aquí están viendo la imagen, un render de una clínica, ¿no? Y quería la oportunidad, a ver, de que ustedes puedan visualizar. ¿Me confirman si se ve el video, por favor? Y se escucha, ¿ya? A ver, vamos a ver un segundito que salga esto, ¿no? ¿Se escucha y se ve? No, ingeniero. No se escucha, ¿no? No, y Ya voy a dejar, tampoco se logra ver. voy a dejar de compartirlo y voy a compartir el videito, a ver si ahí lo pueden ver. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Sí se Se escucha escucha, pero muy un poco bajo. bajo. A ver, voy a ver si puedo subir el volumen acá. Y voy a ver. Ahí. Ha mejorado, pero igual se escucha bajo. Al momento de compartir la pantalla, en la parte superior, si le da clic a los tres puntitos, aparece compartir audio. Con eso creo que lo podríamos escuchar mejor. Ah, panel. Mono. Estéreo. A Sí, ver, ya. Voy a volver a aplazar. A ver. ¿Qué es la metodología BIM? BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea. A través de formatos de interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información, facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Ok. Bueno, básicamente esto es lo que quería mostrarles en el sentido de que sí se me escucha, ¿no? Sí, básicamente es un resumen de lo que acabamos de conversar. Nosotros estamos
estudiando la metodología BIM. Les vuelvo a decir, esto no es un eh, software, sino básicamente es una metodología para gestionar los proyectos de manera colaborativa. Entonces, y aquí volviendo a lo que estábamos conversando, ¿no? El flujo de trabajo tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos? Y lo teníamos, por ejemplo, antes era un arquitecto, teníamos el ingeniero que estaba a cargo de la obra, teníamos la constructora, teníamos el cliente, al jefe de mantenimiento por un lado, y obviamente había un flujo de trabajo tradicional donde era el uno a uno, ¿no? El arquitecto coordinaba con el ingeniero que estaba a cargo, este ingeniero con la constructora, luego la constructora con el cliente, y todo era un flujo muy sesgado, no todos tenían la información, y lo que resultaba es que las modificaciones, las actualizaciones no llegaban a todos por igual, y a veces lo que ocurría es que había reprocesos, ¿no? Que no había un plano con versión final. Es más, siempre se escuchaba o se decía, bueno, ya cuando terminemos la obra actualizaremos los planos, ¿no? O sea, y era un tema que, créanme que para cada proyecto era lo mismo, ¿no? No sabíamos cuál era el último plano, porque con cada modificación, con cada actualización, con cada cambio, eh, se generaban diferentes planos, inclusive el que construía también tenía ese problema, ya que tenía que recibir la actualización. Yo participé, por ejemplo, en la construcción del Mall del Sur, ¿no? Cuando Metro empieza a hacer la remodelación y hace toda esa parte, yo estuve en la parte eléctrica de ese proyecto y créanme que todas las semanas recibíamos planos diferentes, ¿no? No, que la parte de estructuras ha dicho que por ahí no se puede poner la tubería, que hay que modificar estas columnas, estas paredes. Bueno, de ahí llegó, no, que el arquitecto dice que van a ampliar estas tiendas comerciales y van a ser un poco más pequeñas porque quieren meter una más. No, que en el sótano se ha visto que no se puede construir por ese lado y vamos a ir por otro lado. Entonces, todas las semanas, nosotros solamente que vimos la parte eléctrica, teníamos planos de estructuras, de arquitectura, layouts diferentes. Y había reprocesos, había que a veces teníamos que prácticamente cambiar todo, porque ya habíamos avanzado en base cronograma eh, con parte de la obra, con la zanja, con la construcción de toda la parte de las canaletas, de los ductos, y teníamos que volver a hacer de repente toda esta conexión. Y eso lo que genera es básicamente retrasos, porque yo tengo que volver a iniciar a hacer la construcción, ¿no? ¿Qué más? Sobre costos, ¿no? Porque yo tengo nuevamente que hacer también esa zanja o esa canaleta. Y aquí yo solo les estoy hablando de parte eléctrica, que es lo que yo veía en ese tiempo, ¿no? Imagínense que construya una pared y luego la tenga que tumbar, ¿no? O que llene un piso y no lo tenga que abrir porque tiene que pasar por ahí la parte de la tubería de gas, por ejemplo, o una tubería de desagüe y mucho más si estamos en tema de salud. No, ¿sabes qué? Vamos a poner dos cuartos más o vamos a incrementar en una cama de UCI más, por ejemplo, y eso ya genera que lleguen todos los elementos, inclusive los gases medicinales, ¿no? Tienes que tener aire, tienes que tener oxígeno, ¿no? Vacío, y eso también te genera reprocesos, ¿no? Y estoy hablando de algunos elementos nada más, porque todavía no estoy hablando de lo que es HVAC, aire acondicionado, el tema de extracción e inyección, lo que es presión positiva, presión negativa, y ni siquiera de todo lo que es los elementos de seguridad, ¿no? Que son los sensores, detectores, sistemas rociadores, sistemas contra incendio, mangueras, o sea, todo está amarrado a una especialidad a otra. Y justamente por eso y por esos problemas es que esta metodología eh, se consolida ya que tiene un flujo de trabajo colaborativo. Y ya no se habla de planos con información sesgada, sino con un flujo de trabajo más colaborativo.
donde se tiene toda la información en la nube, ¿no? Y todos tienen acceso a poder revisarla y a poder hacer los cambios o sugerencias que se requiera, ¿no? Para que todos siempre tengan la información actualizada. De esta forma, tanto el arquitecto que hace el diseño, ¿no? Como el ingeniero que está a cargo de la obra como supervisión, la constructora, el jefe de mantenimiento, todos hacen básicamente el aporte, ¿no? También tenemos el tema del cliente que siempre va a estar mirando si todas sus necesidades se están cubriendo, ¿no? Porque es importante que también se escuche el cliente. O sea, nosotros estamos viendo solamente de repente una parte, de repente estamos en la parte de mantenimiento o estamos en la parte de supervisión de la obra, o inclusive podríamos estar en la parte de el diseño junto con el arquitecto. Tenemos que escuchar bastante al tema del cliente para que esto quede y cubra la necesidad que tiene, ¿no? Y sobre todo por si algo va a significar sobrecosto o tiempo, porque ustedes tienen que considerar que los clientes normalmente se mueven en base al presupuesto que tienen aprobado para un proyecto y a los tiempos que tienen justamente para esa entrega, ¿no? Yo como ejemplo también les comento que el proyecto que nosotros estamos viendo tiene un monto aprobado, ¿no? Es más, nos están apalancando con un tema de créditos con los bancos y adicionalmente a eso tenemos unos tiempos estimados con respecto a la entrega de este proyecto. Y básicamente porque lo que se busca es que esta torre coincida con un aniversario de esta institución. Entonces, lo que están buscando es que en el menor plazo posible se pueda concluir para que esta construcción calce con el aniversario, ¿no? Se puede cortar la cinta de inauguración justamente para este aniversario. Entonces ya la constructora, la gerencia de proyectos y nosotros que estamos tras de ellos tienen un deadline que también es ineludible, ¿no? Y a veces hay cosas que no dependen tanto ni siquiera del diseño de la construcción, sino, por ejemplo, de temas municipales. Porque ahorita estamos pugnando para que nos entreguen la licencia de obra, ¿no? Porque sin eso no podemos comenzar. Y eso es para el inicio, por ejemplo. Y luego tendremos que también correr con la municipalidad para la licencia de funcionamiento y el certificado ITSE que nos asegure de que no tengamos problemas para inaugurar. Entonces, esos detalles al inicio y al final, por ejemplo, no son parte del diseño o parte de la construcción, pero sí son elementos que tenemos que considerar como tema de tiempo. Entonces, yo les hablaba de que el tema no solamente es el diseño, sino también el tema de tiempos. Justo eso lo mencionaba en el nivel 4D, porque eso va a impactar, ¿no? En mi proyecto. Entonces, mi proyecto no solamente es el diseño, sino también tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, cuando les hablo de tiempo, es, oye, cuando iniciamos, qué fecha iniciamos, eh, y este, y además, cuando terminamos, tengo que tener esta, esta, este, esa licencia de funcionamiento y el certificado ITSE, ¿no? Para lo que yo estoy diseñando, ¿no? Para lo que yo estoy construyendo, ¿no? Entonces, es importante que esto lo consideremos bien, ¿no? El tiempo de ejecución versus el proyecto. Ya, va a depender en realidad, gracias David por la consulta, va a depender en realidad mucho del tipo de proyecto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, un edificio, como le comentaba, de 7 pisos, em, con 5 sótanos, estás hablando de 12 niveles, ¿ya? En experiencia, en sótanos, en sótanos ya ahí nomás son 3 a 4 meses, ¿no? Estos 5 sótanos solamente en la parte de
excavación y construcción, estás hablando entre 3 a 4 meses, solamente en sótanos, ¿no? Y ahí solamente estás haciendo la parte de excavación y la parte de reforzamiento. Y de ahí ya viene toda la parte de la construcción sobre ese sótano, ¿no? Y ahí es donde empiezan los detalles. Por ejemplo, este proyecto está estimado en 15 meses, ¿no? O sea, aparte de los 4 meses básicamente de la excavación y la parte de terreno, estamos hablando de un terreno de 800 metros cuadrados, em, se espera más o menos unos 10 meses en la parte ya de construcción. ¿Y por qué es mucho más tiempo que en el sótano si finalmente son como una diferencia de 2 niveles nada más? Están en los acabados, ¿no? En los acabados, en el equipamiento, en las instalaciones, ¿no? Entendamos que para sótanos lo que yo necesito es iluminación, pero también voy a tener que poner toda la parte de eh, toda la parte de equipos, sistema contra incendio, las bombas, ¿no? Ya, dice un hospital, ninguno se puede ajustar mi difícil, más bien, en realidad yo lo que les comentaría con respecto a este comentario es que justamente la idea de esta metodología es que podamos nosotros ver el tema de que los tiempos disminuyan, ¿no? O sea, de repente la experiencia que tiene acá nuestro colega David es justamente eso, ¿no? Que no se puede, pero la pregunta es, ¿realmente en esos proyectos en el cual ha participado y tiene esta experiencia, han utilizado una metodología similar? Porque justamente la idea de esta metodología es evitar estos tiempos, ¿no? Yo les explicaba que no hay mucho, o sea, en el tema municipal, en el tema de licencias, antes o después, es un tema en el cual de repente vas a tratar de tener toda la documentación revisado al mínimo, ¿no? Y poder disminuir el plazo en tu ámbito, pero no podemos hacer que la municipalidad en menos de 30 días de repente te responda, ¿no? Eso no lo puedes manejar tú porque es un tema ya netamente de otra institución. Pero sí puedes manejar que toda la información esté completa, que todos los requisitos estén cumplidos, que no tengas ninguna observación en planos, y para eso justamente tienes que tener la información a mano. Y si hubieran observaciones, que normalmente las hay, y esto en mi experiencia también les puedo decir que ninguna municipalidad, ningún inspector, ningún funcionario te va a decir, ok, a la primera, siempre hay un tema de observaciones, pero que se pueda trabajar para mejorar los tiempos, ¿no? De estos trámites, ¿no? Ahora, si no utilizo la metodología, pues el tiempo va a ser mucho, mucho mayor porque tengo que reunirme con cada uno, revisar la información. Mientras que si, por ejemplo, me observan, oye, ¿sabes qué? Nos están observando que los pasadizos tienen que ser un poco más amplios, lo que fuera, ¿no? Porque el tema de seguridad nos está pidiendo que las puertas sean más anchas o que haya pasamanos. Esa actualización que de repente tiene que hacer el arquitecto nuevamente, ya en cascada baja para las demás especialidades y se puede trabajar rápidamente y se cortan los tiempos, ¿no? Lo que no ocurriría en un flujo de trabajo tradicional, que de repente ese cambio, el simplemente mover una columna hacia un metro, me genera un reproceso y solamente les estoy hablando en diseño, ¿ah? ¿Ya? Ahora, si nos aprueban la licencia, ya tengo mi certificado y empiezo la obra, y dentro de la obra, pues Dios no quiere, encuentras algo que te va a dificultar el acceso, ¿no? Y tengas que hacer algún cambio, vuelve a hacer el reproceso, ¿no? O que, por ejemplo, recién, cuando estás a medio construir, entre el estructuralista y diga, no, ¿sabes qué? Tú quieres un pase hacia el otro edificio y eso te va a generar que tengas que hacer un reforzamiento de las columnas y de la losa. Entonces hay otro reproceso que estás ya en proceso de ejecución que te va a tardar. O sea, una obra puede tardar hasta el doble de tiempo, sí puede tardar el doble de tiempo. Y es más, hay obras que, y no sé si ustedes son muy jóvenes, pero un presidente, ya que ustedes lo deben conocer, puso las columnas de un tren eléctrico que se inauguró años después.
o sea, años de años, ¿ya? ¿Por qué? Por un tema que era un tema público, porque al final no hubo presupuesto, porque muchos factores, ¿no? Porque al final el siguiente gobierno no lo quiso continuar, etc., 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 ¿ya? Pero la idea es que con un flujo de trabajo colaborativo, con una metodología que justamente se adelante a estos problemas que podrías tener, ya no tengas esos problemas, ¿no? Yo le digo tampoco que este flujo, este metodología es infalible, o sea, no trabaja sola, ¿no? O sea, el BIM, como como cualquier otra metodología, no es que por arte de magia te va a solucionar los problemas y ya eh, pues, trabaja solita y es como que no un robot que lo hace todo solo, no. Acá todos los involucrados, que son los mismos en el flujo de trabajo tradicional, tienen que hacer su parte. El jefe de mantenimiento, el ingeniero residente, el arquitecto, la constructora y el mismo cliente en definir lo que realmente quiere. Me pasa y nos está pasando en la actualidad que hay muchos detalles que tenemos que definir. Con el simple hecho del color del piso, el modelo del inodoro, del lavadero, el tipo de aire acondicionado que se requiere, que si no se define a tiempo, también te genera un retraso. Entonces, la metodología no es el problema es a veces que los interlocutores también se toman su tiempo o no deciden oportunamente y eso te puede generar retrasos en la construcción del proyecto, de la obra. Y como le digo, esta metodología no termina con el diseño, con la construcción, sino va más allá. Y por eso es que todos estas personas tienen que estar involucradas. O sea, y no sé si ahí respondía la pregunta del colega, pero la metodología por sí no va a solucionar el problema. Si ya por sí por ejemplo, lo aplica el Estado, pero el Estado es lento en decidir, lento en tomar decisiones, o en aprobar presupuesto, o en aprobar un cambio, por más metodología y por más software que se tenga, esto va a continuar siendo un problema, ¿no? Porque no es la metodología, sino ya de repente son los interlocutores, ¿no? De repente en un sector privado como el que nosotros estamos gestionando, yo les puedo decir que estamos en los tiempos, ¿no? Empezamos el diseño en septiembre, y ya tenemos prácticamente casi el 90% del expediente que va a ir a la municipalidad. Estamos pugnando para llevarlo ahora en fines de noviembre, y con eso tendríamos más o menos a la quincena de enero, que es lo que esperamos, contando inclusive los feriados de fin de año, o ya un expediente aprobado con licencia y comenzar los 15 meses, que es lo que nosotros esperamos tener antes de mayo del 27, este proyecto terminado. Eso es nuestros tiempos, nuestro deadline, y estamos trabajando para que esto se apure, ¿no? Y también ya está el tema del presupuesto aprobado y tenemos también el crédito aprobado en los bancos, tenemos al asesor lead, o sea, estamos avanzando en base a nuestro este, proyecto, y la metodología se está utilizando, ¿no? Tenemos reuniones semanales, también es un tema importante, porque tú tienes que, como metodología, tener reuniones semanales, ver los avances, hacer un seguimiento, ajustar donde se tenga que ajustar. Justo el día lunes también tenemos una reunión justo ya para determinar los detalles, porque ya hemos tenido reuniones previas con respecto a todo lo que es facilities, utilities, ¿no? Todo el tema de agua, luz, energía, aire acondicionado. Entonces, yo como encargado de la parte de mantenimiento y la parte, ya después tengo que también poner mi punto de vista y aprobar o sugerir algún cambio de ser necesario. Y eso es todas las semanas, ¿no? Igual en la semana, no es que sea una única reunión, en la semana cada uno de los interlocutores también se reúne y va ajustando, y a nosotros nos llega la comunicación del cambio o del ajuste de ser necesario, ¿no? Importante, y gracias por tu pregunta, me ayuda a poder explicar un poquito más en ese tema, pero es como se trabaja la metodología, ¿no? Bueno, y ahí, así el resumen de todo lo que estábamos conversando, ¿qué sucede si no usamos el BIM? No usar esta metodología en proyectos puede generar varios problemas, desde la ineficiencia en el flujo de trabajo hasta el incremento de costos, ¿no? Lo que decíamos hace unos instantes, o sea, eso es lo que te va a generar
no utilizar una metodología, eh, incremento en costos y también una falta de control en la información, en la documentación, ya que se van a manejar diferentes versiones de planos, tanto de arquitectura como de inclusive estructuras, ¿no? Justo ahora estamos, o la semana pasada tuvimos un problema porque estamos con Cálida, que es gas natural, estamos viendo el tema de autogeneración en una etapa del día, o sea, ustedes saben que, por ejemplo, en clínicas, hospitales, es 24/7, o sea, se trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, más si tienes hospitalización, UCI, emergencia. Entonces, una forma de tener eficiencia energética es que te ayudes con elementos que te puedan generar electricidad, ¿no? Ustedes saben que existen otras opciones como, por ejemplo, el tema de paneles solares, el tema de lo que es la parte de generación eólica con el viento y justamente el tema de el gas natural, ¿no? A través de generadores a gas natural, no a diésel, no gasolina, sino gas natural que es un poco más económico, para no utilizar la misma red que tienes. Y esto en este proyecto se ha aprobado utilizar generadores, ¿no? Para la potencia que tiene el edificio y el problema que tenemos ahora, por ejemplo, es cómo vamos a llevar las tuberías de gas natural que están en la pista, que va desde la pista que tienen ahí la troncal principal, hacia el medidor y del medidor hacia la azotea, que es la parte de máquinas que tenemos, porque además el gas natural, no sé si ustedes tengan gas natural en casa, para alguna terma o alguna cocina, siempre solicitan que sea un ambiente ventilado, por norma. Entonces, por la cantidad de gas que se va a consumir, l- la mejor decisión para no tener que ponerlo en sótanos es ponerlo en la azotea, en nuestro cuarto de máquinas, y el problema ahora está en cómo llevar la tubería sin afectar la fachada o ponerle algo que no se vea bien estéticamente en el tema de la fachada para poder llevarlo hacia la azotea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los arquitectos y los que también del diseño, ahí se está rompiendo la cabeza para que se vea lo mejor o disimule lo mejor posible, dado que el proyecto no nació con esa iniciativa. Entonces se dan cuenta que hay un cambio radical, vamos a ponerlo así, que no nació con el diseño original, pero que se aprobó y que es necesario adecuar, ¿no? Entonces, y ahí ahorita están justamente esta semana que pasó, estuvieron viendo, el día lunes también vamos a ver el detalle de cómo se aterrizó ese diseño, que al final básicamente es ver cómo se puede llevar de repente por un ducto o por algún lugar, considerando otras cosas, que por ejemplo el gas natural cada 5 años se tiene que hacer una revisión, ¿no? Y se hacen pruebas de fuga y todo lo demás, entonces tiene que ser un ambiente también que te permita hacer estas pruebas, ¿no? Y eso es un punto que, por ejemplo, no se consideró cuando se hizo el diseño original y que ahora se tiene que evaluar, ¿no? ¿Qué más? En contraste con los métodos tradicionales, el BIM permite gestionar toda la información del ciclo de vida del proyecto de manera colaborativa y en un entorno digital, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que esto es una metodología que te ayuda a trabajarlo por varios actores, ¿no? De manera colaborativa. Y que además ese es un entorno digital, ¿no? Y ustedes saben que, como les explicaba y les contaba mi anécdota al principio, nosotros dibujábamos con reglas y planos físicamente. Imagínense si ya pues me equivoqué o generé una línea, tenía que volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Bueno, usábamos mucho el corrector, pero a veces ya no había forma. Entonces tienes que volver a dibujarlo. El entorno digital nos permite borrar una línea, ponerla, subir el grosor, bajar el grosor, y cambiar rápidamente este diseño si fuera necesario, ¿no? Y esto justamente disminuye tiempos, costos y hace que esto sea mucho más conveniente, ¿no? Es importante que esto nosotros lo tengamos en cuenta y yo de verdad, para mí, bueno, en los tiempos que estamos ahora es una facilidad tremenda, ¿no? Yo he escrito, yo he escrito a máquina de escribir y tenía que sacar la hoja de a escribir cuando nos equivocábamos. Ahora simplemente en Word, este, corrijo y ya está, ¿no? Entonces es importante que nosotros, bueno, que estamos en esta metodología, podamos
poder hacer utilizar todos los recursos que tenemos, ¿no? Claro, claro, hay el borrador Ronti, claro, o sea, antes era el papel Canson, el grueso, justamente para poder hacer todos estos cambios, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces ya vamos entrando un poquito más a los temas que nos conllevan, ¿no? Los fundamentos de BIM en salud. ¿Cuáles son los principales fundamentos que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿no? Esto asociado al tema de salud. Lo importante que nosotros tenemos aquí, o el primer punto importante, es la trazabilidad, ¿no? Y no sé si ustedes estén muy familiarizados con este término trazabilidad, ¿ya? Que lo que en resumen significa es que tú tienes una información de principio a fin que tú puedes seguir, ¿no? ¿No? Es como cuando tú quieres, por ejemplo, saber el ciclo de vida o la vida de cualquier elemento, por ejemplo, desde que lo obtienes hasta que le das de baja, existe una trazabilidad. Por ejemplo, cuando adquieres un equipo médico, entonces te llega el equipo nuevo, te llega la guía, te llega la factura, el equipo está cerrado, ¿no? Tiene un código, un número de serie, le dan de alta en el sistema, ya sea de la clínica o hospital en que trabajas, y luego vas registrando, ¿no? Como ciclo de vida vas registrando los mantenimientos preventivos que le haces, los mantenimientos correctivos que le haces. Cada uno de esas secciones tienen un costo en mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Llega un momento en que el mantenimiento correctivo ya implica cambiar una pieza que es muy costosa, que es más del 50% del equipo, y decides cambiarlo. Finalmente, ese equipo muy bien identificado desde el principio, le das de baja, ¿no? Entonces, eso ha tenido una trazabilidad en el tiempo y cuando tú tengas que auditar ese equipo, cuando tengas que ya hacer tu informe final de baja, puedes hacer una trazabilidad de todo, inclusive el proceso. Si dentro de ese proceso, este equipamiento, inclusive puedes determinar cuánto uso le dieron, en cuánto tiempo, o sea, cuánto dinero generó y todo lo demás, que también es algo que si uno quiere tenerlo como parte de trazabilidad, lo podría tener, va a servir para incluso de ver si finalmente ese equipo fue rentable y vale la pena comprar uno. O es más, perdón, puedes decidir comprar dos porque finalmente te diste cuenta de que el equipo estuvo siempre saturado y que de repente vale la pena tener dos equipos porque este equipo se pagó en un año y le diste 5 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que podrías tener dos equipos, hacer más producción y todo lo demás. Toda esta información que se conoce como la trazabilidad que tuvo el equipo en su vida, también se puede aplicar a estos proyectos, porque tú vas con esta metodología a hacer un seguimiento de la construcción, desde cómo se diseñó inicialmente, lo que yo les decía, este edificio no tenía pensado gas natural, se lo pusimos luego casi al inicio del proyecto. Ok, este equipo tenía pensado que los chillers tenían que ser con humas, no, mejor lo hacemos con fan coils directamente en cada sede. No, que esto de acá, en un principio solamente tenía dos ascensores, decidimos hacer un tercer ascensor. Cuando ya terminan de construirlo, ya empezamos con los mantenimientos y los cambios y de repente lo que pensábamos que era hacer solamente un salón de recepciones, lo convertimos en un salón de recepciones con una zona de cocina, porque era necesario que los eventos X tengan que tener alguna manejo de los alimentos en hornos o en cocinas eléctricas, ¿no? Y al final también tuvimos que poner un lavadero X. Entonces, todos estos cambios que podría tener esta construcción, también se tiene que registrar en justamente como seguimiento del ciclo de vida, hasta que llega un momento en donde decides remodelar. Y esto también pasa, ¿no? Decides remodelar y ya este piso, que era, por ejemplo, y me pasó en una clínica en un principio, teníamos un piso que era hospitalización y lo convertimos en consultorios, porque la hospitalización se estaba
mudando a otra torre que se estaba construyendo específicamente para lo que era la parte de hospitalización, ¿no? Y ya todos estos ambientes que eran habitaciones se convirtieron en consultorios, porque en salud, ustedes saben que uno de los generadores de hospitalización justamente son los consultorios, ¿no? Entonces tú tienes dos generadores de hospitalización. La emergencia, que obviamente llegas de emergencia, ya has chocado, ya, hospitalización, ¿no? O inclusive mandan cirugía y luego hospitalización. Y lo otro son los consultorios, ¿no? Tú llegas por un control, por una dolencia y finalmente decían, no, esto de acá hay que operarte, hay que hacer un tratamiento, hay que hacerte alguna revisión y también generan una hospitalización. Entonces, también estas fuentes que generan justamente el tema de hospitalización podrían crecer, pero es un tema que ya la institución tiene que determinar, ¿no? Hay muchas clínicas que tienen torre consultorios, torre de hospitalización, ¿no? Junto con la torre de hospitalización está la emergencia, por ejemplo, y eh, ambas torres tienen, por ejemplo, el tema de imágenes, porque en ambos casos se hace o se utiliza el tema de el control de las imágenes, ya sea en tomografía, rayos X, resonancia, ¿no? En consultorios lo mismo, para poder dar un diagnóstico, el médico también necesita tener estos servicios y se tienen estos servicios en ambas torres, por ejemplo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo tiene que definir bien el usuario, ¿no? ¿Qué más? Eh, en salud ya se utiliza, como les comentaba, el tema de la metodología BIM, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica, como le decía Chile, ¿no? Es un vecino que tiene ya proyectos que se han hecho en BIM, ¿no? Y así en Europa, en Asia, ya la metodología a partir de 2000 ya se está utilizando en varios sectores y últimamente en el sector salud, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos genera como un punto el tema del BIM? Es el control. Hay una gestión efectiva de los procesos y los datos, ¿no? Como les comentaba, nosotros aquí podemos gestionar bien todo lo que son los procesos a los cuales están inmersos em, el proyecto y los datos que van cambiando o se van actualizando en base a las reuniones que tenemos de coordinación o los diferentes este, las decisiones que se puedan tomar, porque la decisión también, como les decía, desde que tú vas a considerar el tipo de luminaria, el tipo de grifería que vas a utilizar, hasta el tipo de acabado, ¿no? Y este piso, este color de piso inclusive, va a depender. Porque acuérdense que la norma que tiene, por ejemplo, MINSA no me habla de colores, me habla de eh, el tipo que el zócalo tiene que ser un zócalo sanitario, me habla de que en el tema de imágenes tiene que ver su protección contra los rayos X y tiene que tener peritina, en el caso de el resonador tiene que tener su jaula de Faraday, este, pero ya el detalle, el diseño, el acabado final, es decisión que también puede tomar tiempo, el mismo color, ¿no? O sea, muchos pintan de blanco, pero otros pintan de un crema, o sea, eso va a depender mucho de lo que el usuario o el cliente, vamos a decirlo así, va a determinar, ¿no? Entonces los datos pueden cambiar en base a las decisiones, los procesos también tienen que ver mucho con el tipo de servicio, ¿no? No es el mismo proceso en sala de operaciones que en emergencia, que en UCI, que en hospitalización, ¿no? No se maneja de manera, todos tienen un proceso diferente, ¿no? Y eso es justamente lo que se tiene que buscar en esta metodología para poder complementar, como le decía, si una entidad de salud tiene separado lo que es la parte de consultorios, de lo de hospitalización emergencia, por ejemplo, incluso el tema del uso de sensores y todo, podría ser diferente, ¿no? Porque ahí muy poco probable que puedas llevar camillas, básicamente silla de ruedas, ¿no? En cambio, en hospitalización, de todas maneras tienes que tener, por ejemplo, ascensores camilleros
ya sea que vayas a sala de operaciones, ya sea que vayas a, a UCI, hospitalización o emergencia. Mientras que en consultorios, en teoría, y es lo que se busca, no hay una afectación drástica del paciente, ¿no? Entonces, como máximo van en silla de ruedas, ¿no? Ya que si hubiera alguna complejidad, el médico es el que no se traslada a un paciente a un consultorio en camilla, ¿no? Sino es el médico el que va a donde está el paciente, ¿no? Eso es importante. Y finalmente, el tema de la precisión, ¿no? Cuando utilizas esta metodología, la precisión, la exactitud en el diseño y la construcción ya es mucho mayor, ¿no? Hay mucha más efectividad en que el diseño sea justo el que nosotros estamos buscando, esté acorde a lo que todos los especialistas están buscando, ¿no? Porque como les decía, esta metodología ya hace que tanto el arquitecto como los ingenieros de especialidades, como el cliente, como la constructora, eh, estén de acuerdo en ese diseño y ya no haya mucho cambio. En el diseño, ¿no? Y luego en la construcción, porque esto que está en planos, ya sea 3D, ¿no? Con su render y todo lo demás, se convierte ya en algo, en una construcción que efectivamente tiene que tener eh, esa precisión en dimensiones, ¿no? Que satisfaga básicamente las exigencias que tiene el cliente, ¿no? Y por eso es que esta metodología, ¿no? Nos ayuda con con ese tema, ¿no? Hasta ahí, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta de lo que estamos conversando, puede escribirlo, puede decirlo, ¿no? Igual esto es la primera clase, así que hay mucho todavía que compartir, pero de repente por aquí de lo que ya hemos conversado, alguno de ustedes tenga alguna duda, si es importante que, como algunos colegas escribieron, puedan comentarlo, ¿no? Bueno, igual escriban nomás, yo igual lo estoy leyendo. Vamos a seguir ya. Aquí lo que les estoy mencionando, y también es importante que nosotros ya lo aterricemos al punto de vista de salud y hospitalario, esta metodología BIM optimiza mucho los flujos, ¿no? Clínicos del hospital. Hay un modelado y hay una optimización en el tema del hospital o la clínica, ¿no? Ya que se puede, con la información que se tiene, optimizar la trayectoria del paciente, como le decía. O sea, si yo estoy en una torre que va, vamos a asumir que es una sola torre, ¿no? Si yo tengo la emergencia y de la emergencia hay dos posibilidades, ¿no? Que se vaya a sala de operaciones o a una hospitalización, yo puedo optimizar esa trayectoria del paciente, ese flujo que tiene que seguir, ¿no? Para que pueda llegar en un corto tiempo, que pueda llegar, que los pasadizos, el ambiente, también sea el más seguro para el paciente, ¿no? Entonces, eh, el flujo del paciente, ya sea de emergencia, del consultorio, que va al consultorio, ¿no? Que va a hospitalización, y también los familiares que también van a visita, por ejemplo, se optimiza. Este modelamiento en el diseño me puede ayudar justamente a tener esto, ¿no? También el tema de la farmacia, el tema de por ejemplo, la zona de rayos X, cómo debería llegar, por dónde debería llegar el paciente si, por ejemplo, baja de hospitalización, cuál debería ser el flujo. Y créanme, yo he trabajado en Globoamericana, en Estela Maris, en Centenario,
también he visto el tema del policlínico de peruano japonés. em, Hay algunas construcciones, ¿no? Sobre todo las más antiguas, que han crecido a veces muy desordenadamente, ¿no? Porque algún director o porque algún gerente en su momento se le ocurrió o quiso poner de repente un par de habitaciones más, o mover la farmacia a otro lado, o crecer en emergencia. Créanme que en tema de COVID, por ejemplo, porque nosotros también vivimos el tema de COVID, tuvimos que crear prácticamente un flujo diferenciado entre pacientes COVID y pacientes no COVID, ¿no? Eh, Era muy improvisado, ¿no? Era muy difícil de hacer, porque no, el edificio no fue diseñado para ese uso. Y prácticamente tuvimos que, la sala de espera de emergencia la redujimos a la mitad, un pase que era solamente para camillas, la tuvimos que utilizar para COVID, tuvimos que abrir otra puerta para poder poner a los pacientes que eran no COVID, y eso, por ejemplo, no estaba pensado, ¿no? Ahora, eso de ahí fue una emergencia, fue una a nivel mundial, o sea, ahí no había como que reprochar nada a la institución porque eso no estaba pensado. Pero hay instituciones que crecen y que desarrollan inclusive eh, remodelaciones o ampliaciones sin considerar incluso los flujos, ¿no? Y básicamente por el simplemente el hecho de crecer nada más, ¿no? Sí es importante que eso incluso lo tengamos preparado, ¿no? Nosotros, claro, o David, por ejemplo, decía que tuvieron que un patio adecuarlo con consultorios. Y eso fue lo que pasó en muchos casos, ¿no? Créanme que habían hospitales, inclusive, que tenían parte de la emergencia en el estacionamiento, parte de algunos consultorios en carpas, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Eh, pero créanme que igual nosotros siempre tratamos de mantener el tema de evitar la contaminación cruzada, ¿no? Porque tener lugares ventilados y como en esos momentos se conocía muy poco, estoy hablando de 2020, se conocía muy poco de la enfermedad y se pensaba que estaba en el aire inclusive, eh, andábamos como astronautas, ¿no? O sea, teníamos el Tyvek, este traje blanco, con la mascarilla y la gorra y todo, ¿no? O sea, eh, pero era lo que tocaba. Y cada vez que entrábamos a UCI o a una habitación, COVID, había todo un flujo, un proceso para retirarte el EPP y bañarte. O sea, créanme que tanto yo como yo trabajaba en mantenimiento y mantenimiento en la clínica no paró, nos bañábamos 3 a 4 veces al día, ¿no? O sea, imagínense. Y ¿por qué? Porque estábamos en diversos ambientes. Entonces, estábamos un tiempo, salíamos, nos cambiamos, nos bañábamos. Tenías que volver a entrar, volvíamos a entrar, nos volvíamos a usar todo el EPP, terminado y nos bañábamos, ¿no? Y así, hasta que ya llegó la primera vacuna y la segunda vacuna, y ya un poco se cambió esta metodología y ya también se descubrió que todo era este, solamente por el tema respiratorio, no por la piel, o sea, no te ibas a contagiar por la piel. eh, por eso que también el tema del lavado de manos y todo esto era fundamental, pero en principio no se sabía mucho, ¿no? Entonces, se hacían este tipo de flujos, ¿no? Créanme que utilizábamos hasta las escaleras de contra incendio para no utilizar la escalera normal por el flujo diferenciado que debíamos tener, ¿no? ¿Qué más? También optimiza el tema de las zonas estériles, como le decía. Por ejemplo, nosotros ahí en la clínica teníamos lo que se llama la central de esterilización, ¿no? Donde llegan todos los instrumentos quirúrgicos, ¿no? Todos los elementos utilizados que se tienen que esterilizar para volver a utilizar, ¿no? Y ahí también tenemos que tener una circulación controlada. Tienes una zona roja, la zona verde, la zona azul, ¿no? Y todo eso tiene que tener un flujo diferenciado, ¿no? Y obviamente el hecho de que desde un punto cercano se tenga que llevar en contenedores cerrados,
el tema de los instrumentales para que se puedan esterilizar, ¿no? Se deja en la zona roja, luego pasa en la zona verde, luego pasa en la zona azul y nuevamente se utiliza, ¿no? Se reutiliza esto de aquí. Eh, También hay que diferenciar la ruta para el personal, ¿no? Ya que hay una ruta para lo que son las visitas, los pacientes, por ejemplo, y en sala de operaciones hay una ruta para los médicos también, para que puedan salir también de la parte de sala de operaciones. Y en la clínica donde trabajaba también había diferenciado. La parte posterior, la parte de atrás, era el movimiento de todo el personal asistencial administrativo y la parte delantera, frontal, era todo el movimiento de pacientes y familiares, ¿no? Entonces, una ruta diferenciada que se tiene que mantener. Como les digo, en tema de COVID, mucho de eso se tuvo que cortar, inclusive sellamos algunas puertas para que ya no puedan pasar. Poco a poco hemos vuelto a la normalidad, ya se tienen nuevamente habilitados todos estos detalles, pero por ejemplo las cajas, ¿no? De citas todavía se mantienen en el estacionamiento por un tema de que mantenemos las distancias, pero eso de repente en un corto tiempo, eso también ya debería regresar a su normalidad, ¿no? ¿Qué más? Y también las distancias críticas minimizadas. ¿Eso a qué se refiere? A que, por ejemplo, existen claves, ¿no? Claves de seguridad en las cuales se tienen que atender ante una emergencia, ya sea paro cardíaco o de repente algún desvanecimiento a los pacientes dentro de la institución y se tiene que tener determinado las distancias críticas, o sea, cuando, por ejemplo, y nosotros lo teníamos diferenciado en el caso de la clínica Centenario, por ejemplo, ¿no? Que todo lo que era hospitalización era atendido por el personal asistencial que estaba en UCI. UCI estaba en el quinto piso. Entonces, del quinto piso hacia el piso número 13, ¿no? Era atendido por UCI, ¿no? Y emergencia, que está en el primer piso, atendía sótano 1 hasta el piso 4, ¿no? Por ejemplo. Cualquier eventualidad, cualquier clave debería determinarse con personal asistencial de emergencia. ¿Era lo ideal? ¿No era lo ideal? En realidad, para el flujo que teníamos, era como lo manejamos. ¿Se puede hacer que se minimice esa distancia? Se podría hacer también, ¿no? Y es cuestión de que se pueda en el diseño mejorar esa distribución, ¿no? De repente, por ejemplo, teníamos la sala de operaciones también en el quinto piso, de ahí teníamos en el 6 teníamos lo que es rehabilitación y de repente UCI debería haber un poco más arriba de repente, ¿no? O en el 7, ¿no? Podría mejorarse esa distancia, eh, pero como la teníamos ya por diseño, era esa la que utilizábamos, ¿no? No le digo que era la mejor, pero se podría mejorar y eso justamente es la idea de que en esta metodología BIM se puedan optimizar esos flujos. O sea, la idea, el objetivo de esto finalmente es que el hospital o la clínica sea seguro, ¿no? Sea eficiente y además hayan menos riesgos clínicos, ¿no? Que es justamente lo que se busca cuando se hace este tipo de diseño. ¿Qué más? Además, BIM va a permitir detectar cuáles son las interferencias, ¿no? Clash detection, ¿no? Y garantizar que todo encaje con precisión milimétrica. Esto es importante, ¿no? La coordinación entre la infraestructura y los sistemas, ¿no? Básicamente aire acondicionado, la presurización, todo lo que es la parte de eléctrica, tuberías, las bandejas, los sistemas médicos especiales,
los requerimientos estructurales. Entonces, esta metodología, como ya les estaba comentando desde un principio, ayuda a que se coordine muy bien la infraestructura con los sistemas médicos especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En aire acondicionado y presurización, nosotros tenemos que tener claro que en quirófanos necesitamos un aire acondicionado especial, con filtros, ¿no? Además de la presión eh, positiva, para que no ingrese ningún elemento, ¿no? En UCI, nosotros tenemos igual aire acondicionado especial con filtros y la presión negativa para que no salga nada, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las salas blancas, salas esterilizadas, que también tienen que tener su renovación de aire y el aire acondicionado que no permita ningún elemento que pueda dañar lo que ya está esterilizado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un tema que se tiene que coordinar y estos sistemas, esta metodología nos ayuda a no perderle la pista. ¿Qué más? Todo lo que es la parte de eléctrica y de red, todo lo que es la parte de seguridad, llámese rociadores, detectores de humo, ¿no? Las tuberías, las bandejas, los cableados, tanto para las redes de tecnología como para las redes eléctricas, es importante que se identifique y que se tenga la ubicación exacta, ¿no? También como los detectores y los rociadores y mangueras y bombas contra incendio. ¿Por qué les digo que es importante que esto se detecte? Yo recuerdo mucho que nos pasó en la clínica una licenciada por un tema de espacio quería poner un dispensador de papel toalla, ¿no? Para poder hacer el secado de sus manos luego de lavar, no había ahí, y le pidió al técnico que se lo empotre en la pared, ¿no? O sea, se lo haga los agujeros para que se adoce este dispensador de papel toalla. Como no había planos, no había una identificación en la pared, el técnico usó el taladro y lo primero que se bajó fue una tubería de oxígeno, ¿no? Afortunadamente, y vamos a decirlo así, estaba en el consultorios, era un consultorio de gastroenterología, y se pudo cerrar la llave de ese consultorio, ¿no? Y solamente se afectó a ese consultorio. Pero imagínense que esto no hubiera sido en ese ambiente, sino en UCI o en sala, ¿no? O en emergencia, y estaríamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y por eso que es importante que siempre estén identificados en primer lugar, en segundo lugar que se conozca o se tengan planos actualizados de todas las conexiones y tuberías para que no se cometan estos errores, ¿no? Y esto es importante que nosotros que estamos en este medio lo conozcamos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también, por ejemplo, los sistemas médicos especiales. Tenemos, como le decía ahí, gases medicinales, tuberías de vacío, el aire medicinal. De la misma forma, ustedes saben, y bueno, si no lo saben, les comento que cada ambiente tiene su panel de gases, ¿no? Donde están todas las tuberías que tienen sus colores, ¿no? Tienes el verde, el amarillo, ¿no? Eh, y ahí están identificados. Es más, ya hay tecnología que son hasta digitales, ¿no? Porque antes tenían manómetros y te decían la presión, ¿no? Ahora ya hay hasta control de gases medicinales digital, que fue el último que instalamos también nosotros, donde te dice la presión, ¿no? En la que está, está en la presión actual y que inclusive te da alertas, ¿no? Porque puede haber que disminuya esa presión, ¿no? Y es importante que siempre se esté monitoreando, ¿no? Igual está en cada piso, en cada ambiente, y eso se monitorea como presión. Y cuando haya una disminución de presión, te alerte, porque puede ser por muchos factores, ¿ah?
Puede ser que, por ejemplo, hay una fuga, ¿no? O de repente hay una falla en la bomba, por ejemplo, en la compresora de aire medicinal, por ejemplo, o inclusive en la compresora de vacío, que también, eso también puede ser lo que afecte. En las clínicas y hospitales siempre debería haber un tema de redundancia, que es tener dos equipos, ¿no? Que cuando falle uno, entra el otro, ¿no? O cuando está en mantenimiento uno, entra el otro en funcionamiento y además se alternen para cuidar su vida útil. Y la redundancia siempre les va a ayudar para tener eso cubierto, ¿no? Ahora, por último, y siempre me preguntan, profesor, ¿y qué pasa si se me cae el oxígeno? Porque yo tengo un tanque criogénico y se me acabó, justo en pandemia me pasó que ya no teníamos oxígeno del tanque criogénico y no había oxígeno en la línea, balones de oxígeno. Caballero, nomás, a nosotros también nos pasó. O sea, no es tanto que nos quedamos sin oxígeno, sino que no había cama en UCI, en hospitalización para los pacientes. Entonces, en realidad ya los teníamos y esto también en hospitales, ¿no? En silla de ruedas con su oxígeno, con su balón acostado, ¿no? Y eso es algo que a veces nos toca cubrir, ¿no? O en sala de operaciones que hay un problema, por ejemplo, y tienen que trasladarlo. Hay una máquina que se llama AMBU, que también te genera eh, el tema del movimiento para que pueda el paciente tener oxigenación, ¿no? Y ahí los licenciados y los técnicos básicamente siempre nos tenemos que ingeniar para poder salvarle la vida a los pacientes, porque a diferencia de otras industrias donde, bueno, se malogró, por si no estamos en industria automotriz, se malogró el carro, o en un tema de industria, no, se malogró la línea de producción, o no sé, pues estamos en un colegio, no, se malogró la computadora, o se malogró el proyector para dictar la clase. Eso no es de vida o muerte, ¿no? En cambio, en una clínica hospital, que falle un equipo, que falle una instalación o que falle algún proceso, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, por eso, con muchas más razones que estos sistemas especiales, ¿no? Tienen que siempre estar eh, en óptimas condiciones y tener las alarmas y la redundancia y seguridad que se requiere, ¿no? ¿Qué más? El tema de los requerimientos estructurales, también lo mencioné, ¿no? Cuando, por ejemplo, buscamos para los tomógrafos, resonadores o rayos X, el ambiente estructural no es necesariamente el común, ¿no? Por el contrario, tienen que ser paredes, en el caso de tomografía y rayos X, paredes reforzadas, ¿no? Contra los rayos, ya sea con veritina o con plomo. El aire acondicionado tiene que ser el óptimo porque trabajan a una temperatura, estos equipos tienen que estar a -21, -20 grados. En el caso del resonador que utiliza su jaula de Faraday, por ejemplo, también tiene que tener estructura de protección y nada de metal. Y ahí yo les puedo contar N anécdotas con respecto al resonador y con respecto a este, camillas, sillas de rueda, escobas, hasta, créanme que hasta una silla pegadas hasta la bobina del resonador por simplemente no cumplir con lo que se solicita, ¿no? Desde un asistencial hasta un personal de limpieza, un técnico de infraestructura, que obvian esta indicación y piensan que simplemente es eh, una indicación al aire, no, no tienes que meter nada con metal, no, tienes que sacarte todo el reloj, todo lo que tengas de metal, sácatelo antes de que ingreses. Y a veces obvian esta indicación básica y generan estos incidentes, ¿no? Y créanme que en más de una oportunidad nos ha tocado llegar para poder rescatar, vamos a decirlo así, algún elemento metálico de estos equipos, ¿no? Ustedes saben, y de repente la mayoría, no sé si lo conoce, que un resonador, si se apaga, bueno, por lo menos lo que utilizan helio, hacen quench, ¿no? Y eso es costoso, ¿no? Aparte de ser costoso, demora en habilitarse. Entonces, en lo posible se trata de no apagarlo, ¿no? Eh,
Y para no apagarlo y poder retirar esos elementos metálicos, hay que utilizar la fuerza humana nada más, ¿no? Y como le digo, entre 4, entre 5, entre 6, dependiendo del tamaño de lo que se quedó pegado, se ha tenido que hacer ese trabajo. Y quien habla también ha participado, inclusive porque nos faltaban manos y ya, pásame la soga nomás y hemos sacado, como digo, sillas, camillas, silla de ruedas. Y eso es algo que siempre se tiene que tener con respecto a la estructura, ¿no? Porque existen ya camillas libres de metal, sillas libres de metal, y eso es algo que se tiene que utilizar, ¿no? Tienes estos coches de curaciones también libres de metal que son especiales para ambientes de resonancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de justamente esta coordinación de infraestructura y los sistemas médicos especiales? Es que se eviten los reprocesos costosos, las paradas prolongadas durante la construcción o mantenimiento y se pueda llegar a tener justamente lo que uno espera que tengan estos sistemas, ¿no? Entonces, esto es importante, esto nos ayuda el BIM a poder hacer que todo encaje con precisión milimétrica, ¿no? De eso se trata la coordinación entre la infraestructura y el sistema médicos en hospitales. ¿Qué más? Luego tenemos lo que es la parte de la integración del equipamiento médico, ¿no? Y esto de repente es algo que ustedes sí ya conocen mucho, con mucho mayor detalle, de repente la mayoría de ustedes ya trabaja en el tema hospitalario, clínico, y saben que tiene que existir una integración del equipamiento médico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una compatibilidad, por ejemplo, electromagnética, ¿no? Asegurar que los equipos no interfieran entre sí. Y de repente por ahí, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes realizan esta verificación, por ejemplo, de cómo está el tema eléctrico de los equipamientos? Todos tienen su transformador de aislamiento, se ha revisado si efectivamente hay alguna interferencia. De repente más de uno de repente no lo sabe o no lo ha implementado todavía, ¿no? Y el tema eléctrico es un tema importante, ¿ah? Desde que cuidemos el equipo, ¿no? Ya sea por la misma red o por eh, otros equipos que están funcionando. Por ejemplo, yo tenía un electromiógrafo que siempre el médico llamaba porque había interferencia con otros equipos. Y lo que pasaba que había un equipo que utilizaba otro médico que era muy cercano, utilizaba una compresora, está junto a el tema odontológico, donde ellos usan una compresora justamente para succionar cuando hacen su procedimiento. Entonces esa compresora le generaba en la red estas distorsiones y un electromiógrafo, una pequeña línea que salía fuera de rango ya no le daba una lectura al médico para poder hacer su diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? El tema de los UPS en cada uno de los equipos es importante que se tenga en consideración, ya sea que venga con el mismo equipo o que tengamos que instalar como parte del diseño eléctrico del hospital o la clínica. El modelado 3D, básicamente lo que ahí nos permite es hacer la representación visual con las dimensiones, con las medidas, la altura, el ancho, el largo, ¿no? Para ver si el espacio del servicio es el adecuado, ¿no? Ustedes saben que por norma existen unas dimensiones, ¿no? Para lo que son consultorios, para lo que son salas de operaciones, sala de partos, ¿no? Y se tiene que modelar eh, el equipamiento, ¿no? Por ejemplo, en sala de operaciones tienes tu lámpara cialítica en el techo con unas dimensiones, tienes tu mesa, ¿no? De cirugía, luego vas a tener todo lo que es la parte donde está el instrumental, tu electrocauterio de repente, ¿no? Y todo eso tiene que estar ubicado en la sala para ver si
tienes el espacio, porque los médicos, sobre todo cuando son operaciones muy complejas, tienes el médico, tienes el asistente del médico, tienes las licenciadas, tienes al anestesiólogo, y inclusive a veces hasta está el que está haciendo el médico practicante, para que todas esas personas puedan entrar en este determinado ambiente. Entonces, hay que tener el espacio y hay que modelar si el equipamiento eh, alcanza en este ambiente, ¿no? Los requisitos del servicio, ¿no? Las especificaciones para la colección eléctrica, ¿no? Hay equipos que, por ejemplo, funcionan a un voltaje diferente. Por ejemplo, normalmente los resonadores, los tomógrafos y los rayos X que son estacionarios, por ejemplo, donde yo trabajaba funcionaban 480 voltios, por ejemplo, ¿no? 440, 480, ese era el voltaje. Eh, y había que adecuar un transformador especial, ¿no? Mientras que la mayoría de equipamientos funcionaban a 220. Hay hospitales que su ingreso de tensión es 380 voltios, entonces hay que tener cuidado al hacer la instalación y la distribución. Si tu tablero es trifásico en 380 voltios y tu equipamiento es a 220 voltios, tienes que tener cuidado al hacer la instalación de los tomacorrientes, ¿no? Hacia los equipos para que no haya una sobretensión y malogre tus equipos. Adicionalmente a eso, tiene que tener transformador de aislamiento, tu PS si es necesario, para poder eh, alimentarlos. Además que si tu equipo, por ejemplo, rayos X, tomógrafo, resonador, ya tiene 480 voltios y tu grupo electrógeno solo trabaja a 220 voltios, tienes que tener en cuenta que esos equipamientos no van a estar protegidos en caso de un corte de energía porque tu grupo solamente te da 220 voltios. Que toca, y ahí ya es decisión del usuario, si adquiere otro grupo electrógeno exclusivo para estos equipamientos o eh, adquiere un transformador elevador de tensión para elevar la tensión y poder alimentar por lo menos uno de tus equipos, o simplemente tercerizar ese servicio y llevarlos por fuera, ¿no? Porque la otra opción es que no lo des en caso de cortes prolongados, ya no lo des en tu institución y lo lleves por fuera, ¿no? Depende lo que se decida. Igual va con lo que es la parte térmica y de gases. Por ejemplo, hay algunos que todavía utilizan calderos, otros que utilizan calentadores de agua, otros que usan calderines justamente porque tienen que tener vapor para la zona de esterilización, para los equipos esterilizadores. Otros ya usan plasma, por ejemplo, ¿no? El tema del plasma es que no todos los equipos se pueden esterilizar con plasma, porque esa es baja temperatura nada más. Hay equipos que se tienen que esterilizar a alta temperatura y ahí es donde entra el vapor y tienes que tener ya si no tienes un caldero para todo tu clínico hospital, tienes que tener un calderín para exclusivamente el tema de central de esterilización. Porque lo demás es agua caliente para el tema de cocina, el tema de hospitalización, que podrías utilizar calentadores de agua, ¿no? Que sería más eficiente. Eso va a depender de la decisión del cliente, del usuario, eh, y justamente por eso se tiene que tener cuáles son los requisitos de servicio, ¿no? Bueno, los gases lo mencionábamos en la diapositiva anterior también, el tema del oxígeno, el tema del vacío, el tema del aire medicinal. eh, es importante que también se determine hasta dónde va a llegar, a qué presión y eh, desde dónde, ¿no? Porque puedes tener una torre de que tiene, por ejemplo, el quinto sótano y quieres tener todo tu equipamiento en el último sótano, lo cual no es recomendable, porque el generar más distancia vas a generar que tu equipo sea más potente para que pueda llegar al último piso, si es que tuvieras que llevar toda la parte de gases hasta el último piso, ¿no? Eso, como le digo, eso va a depender mucho del diseño y mucho de lo que se requiera, ¿no? Porque si, por ejemplo, tu hospitalización termina en el piso 7 y tú estás en el sótano 5, no hay mucho tema, pero si te vas a ir hasta el piso 12, 14, 21, ya tienes que pensar en ver otras ubicaciones para poder tener eficiencia en la presión, sobre todo, ¿no? Para poder llegar a esos pisos.
Y por último, y no menos importante, las consideraciones de seguridad, los radios de giro. O sea, ustedes cuando abren puertas en la parte de hospital y todo, tienen que ver que puede entrar una silla de ruedas, puede entrar una camilla, ¿no? El tema de la salida de emergencia, ¿m? La zona de seguridad. em, Ustedes saben que en hospitales, en clínicas, si estás en un piso alto y tienes gente en UCI, en hospitalización, no va a ser muy complicado que los puedas bajar en caso de sismo, por ejemplo. Entonces tienen que haber una zona de seguridad antisísmicas y contra incendios. Entonces eso también tiene que ser considerado, ¿ya? Es importante que como parte del diseño y como parte de la construcción se valide qué zonas son zonas de seguridad antisísmicas y a prueba de fuego, ¿no? Para que en el caso de que ocurra una emergencia, ya sea sísmica o incendio en pisos superiores o en pisos inferiores, se pueda trasladar a los pacientes hacia esas zonas y ahí se espere a que se pueda mitigar el fuego o pase el sismo, ¿no? Recuerden que los hospitales y clínicas tienen que tener un soporte en grado 8 y medio 9, porque es muy difícil o muy probable, poco probable que se pueda evacuar a pacientes que están eh, postrados. Entonces, eso es lo que toca es llevarlos a la zona segura y bueno, pues esperar que pase la emergencia, ¿no? Y finalmente el tema de los accesos para mantenimiento. Nosotros tenemos que considerar también que tiene que existir el acceso para el mantenimiento de, de todas las instalaciones. O sea, y se habla de zonas técnicas, ¿no? Pisos técnicos, áreas técnicas, donde tienen los condensadores, los chillers, las bombas, las compresoras, la subestación. Todo eso está considerado como parte de la instalación y tiene que ser un lugar seguro para que tanto el técnico como el proveedor que hace el mantenimiento pueda desarrollar sus actividades. Y lo mismo pasa con el equipamiento médico, porque hay muchos equipos que por su tamaño se tienen que hacer dentro del ambiente, ¿no? Caso resonador, tomógrafo, rayos X, ok, eso no me lo puedo llevar al taller, ¿no? Pero hay otros elementos que sí me lo pueden, por ejemplo, un ecógrafo, eh, un electrocardiógrafo, lo que se llaman, por ejemplo, estas máquinas de anestesia, equipamiento que se puede desplazar para un mejor diagnóstico o mantenimiento, se puede llevar al taller de equipos médicos para poder hacer su mantenimiento, ¿no? Inclusive las bombas de infusión, que normalmente lo hacen los proveedores, se pueda llevar a un ambiente donde pueda tener más comodidad para poder inclusive desarmar, limpiar, hacer todo el ajuste necesario, ¿no? Entonces, es importante este tema de consideración de seguridad y cuando se habla de seguridad, no solo seguridad física o seguridad de defensa civil, sino seguridad, incluso seguridad clínica, ¿no? Lo que decíamos de que no haya contaminación cruzada y que esto siempre se maneje de la mejor forma, ¿no? Resumiendo, la metodología BIM facilita un plan maestro en equipamiento completo en lo que es inventario de todo el equipamiento, en la instalación del equipamiento médico, seguidamente en la reposición de ser el caso o el mantenimiento de ser el caso, ¿no? Entonces, esta metodología nos va a ayudar básicamente a poder tener ese plan maestro de equipamiento, ¿no? ¿Qué más? Luego podemos decir que con esta metodología, con los datos asociados a los elementos hospitalarios, la metodología BIM me va a permitir en un nivel 7D obtener un gemelo digital operativo justamente para
generar todo lo que es el facility de, de esta clínica hospital. ¿A qué se refiere con gemelo digital? El gemelo digital no es otra cosa más que tener mi clínica u hospital virtual, ¿no? Lo tengo ya tal cual quedaría al final, ¿no? Ya estoy en el nivel 7 y aquí puedo ver todo el funcionamiento de mi clínica hospital. Y ahí ya tengo mis manuales y mis fichas técnicas porque ya decidí qué equipamiento voy a utilizar, qué instalaciones voy a colocar, cuál va a ser la distribución. Entonces, cada elemento tiene su manual, cada equipo tiene su ficha técnica, hay datos de vida útil y esto definitivamente nos va a ayudar a comprender cuáles son las especificaciones de cada uno de los elementos que yo tenga, ¿no? ¿Qué más? Yo voy a poder contar con el programa de mantenimiento de cada equipamiento, de las instalaciones y de los equipos. Básicamente porque ahí yo ya voy a poder incluir cuál va a ser mi mantenimiento preventivo, mi mantenimiento predictivo en base a la información que yo obtenga del mantenimiento preventivo y incluso el mantenimiento correctivo, de ser el caso, ya que esto va a asegurar que todo esto se pueda dar su mantenimiento adecuadamente, ¿no? En algunos hospitales también tenemos ya un poco la idea de tener BMS, que es el sistema un sistema de gestión de edificaciones, ¿no? El Building Management System, BMS, para poder monitorear toda la parte HVAC, toda la parte de sistemas contra incendio, iluminación, ascensores inclusive, este, y esto lo se pueda evaluar en tiempo real. Entonces, eso se complementa con mi programa de mantenimiento y yo puedo tener esa información, ¿no? ¿Qué más? También ya puedo tener costos y consumos energéticos. Básicamente ya se puede rastrear los costos y consumos energéticos de cada elemento porque estamos haciendo un gemelo digital operativo. O sea, ya estamos simulando que tenemos construido esta clínica hospital y podemos hacer un ejercicio donde se pueda simular el consumo de luz, de agua. Y esto también me puede ayudar a gestionar los gastos y la eficiencia energética porque ya puedo yo adelantarme o puedo ya ver cómo eh, se va a comportar la parte eléctrica o la parte de agua, inclusive de oxígeno, simulando que estoy a full o estoy a mitad de uso en UCI, hospitalización, ¿no? Y también, y finalmente, la relación entre los activos, porque se va a documentar la relación entre un activo, ¿no? Ya sea un ventilador, que esto depende de, de la unidad, ¿no? De la unidad de salud, prestador de salud específico. O sea, porque ustedes saben que yo tengo ventilador en emergencia, tengo ventilador en UCI, tengo ventilador en sala de operaciones, tengo ventilador en inclusive en unidad de cuidados intermedios. Y ojo que acá cuando hablo de ventilador, obvio, estoy hablando de un ventilador volumétrico, ¿no? No estoy hablando de ventilador que me va a dar aire, sino un ventilador volumétrico, pues, ¿no? Eh, y que en cada unidad, ¿no? Prestadora de servicio, en cada UPS, se utiliza y es diferente, ¿no? En sala de operaciones lo utilizan normalmente cuando un paciente salió de una operación que fue compleja y lo utilizan para que el paciente pueda recuperarse y luego pasar a a una cama de hospitalización, ¿no? En UCI normalmente son los pacientes que vienen chocados, que tienen necesidad de apoyo ventilatorio y lo utilizan. En emergencia de la misma forma, ¿no? Llegó un paciente que viene chocado, lo estabilizan y dependiendo de lo que siga, que es de repente sala de operaciones o unidad de cuidados intensivos, también hacen el pase de un ambiente a otro, de una unidad prestadora de salud a otra, ¿no? Eh, y esto es importante, ¿no? Entonces, esto, el BIM, al tener ya
un gemelo digital operativo me permite poder evaluar todos estos datos, todos estos elementos que estoy mencionando, como los manuales, los programas, los consumos energéticos y la relación entre los activos, dependiendo de cada unidad prestadora de salud, ¿no? Eh, a ver. Y finalmente, y no menos importante, el tema de las regulaciones y normativas sanitarias, ¿no? El modelamiento BIM me ayuda a garantizar que la infraestructura cumpla con los estándares clínicos, que es lo importante. O sea, lo que nosotros tenemos que tener claro, colegas, es que nosotros no estamos construyendo una casa o estamos construyendo una cancha deportiva, estamos construyendo una clínica, un hospital y hay regulación y normativa sanitaria que se tiene que cumplir, ¿no? El BIM lo que te permite es verificar que el cumplimiento de las normativas estén en Perú estén cumplidas, ¿no? Llámese por el tema de la DIGEMI para farmacia, el tema de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Te permite también que tú esto también lo lleves o lo relaciones a los estándares internacionales, el cumplimiento de los estándares internacionales como la FGI, la HTM, la NFPA, la ISO, para gases, etcétera, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, porque también te permite cumplir o verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el control de infecciones, que también es importante. Y por último, y no menos importante, el tema de verificar el cumplimiento de los niveles de iluminancia, temperatura, según el tipo de servicio. Esto es importante porque a veces, y me ha tocado que simplemente hacen la renovación de los equipos luminarios y de verdad que hay mucha luz, poca luz, luz cálida, luz blanca, va a depender del tipo de servicio que tú tienes, ¿no? No es lo mismo para una sala de espera, para una sala de emergencia, para una sala de operaciones, para un consultorio dermatológico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchos, etcétera, hay muchos servicios. Es importante que nosotros con esta metodología podamos incluirlo, lo tengamos presente y le hagamos el seguimiento, el cumplimiento de esta normativa y regulación que nos lleva a completarlo, tanto en el diseño como en el proceso constructivo y no se nos escape nada, ¿no? Como le decía yo, por ejemplo, estoy viendo ahora con la certificación LEED, que no es un tema de salud, pero es un tema de sostenibilidad que también estamos siguiendo y es parte del proyecto que estamos siguiendo, ¿no? Eh, esta simulación o evaluación del desempeño hospitalario también me permite verificar el flujo de aire, la presurización, el consumo energético, los patrones de movimiento, la capacidad de respuesta ante emergencias. Esto es un impacto que esta metodología nos puede revelar en el desempeño hospitalario y no necesitamos construirlo para poder hacer esta simulación y evaluación. Eso es lo que un poco quiero que se lleven el día de hoy. Esta metodología, por ejemplo, al tener tu gemelo digital, te permite hacer estas simulaciones, te permite hacer todas estas evaluaciones y simulaciones que básicamente te van a poder ver si el desempeño del hospital o clínica es el óptimo, es el que tú estás buscando, ¿no? Y además facilita, y esto sí ya es lo último, facilita la operación hospitalaria, ¿no? Ya que yo puedo monitorear en tiempo real las fallas, en tiempo real, ¿no? Como le digo, hago una simulación con este gemelo digital y ya lo puedo monitorear, ¿no? Hago un mantenimiento sin interrupciones, ya que me permite el mantenimiento de las áreas críticas y como yo le he generado un flujo o una línea de proceso sin interrupción, ya que lo he modelado de esa forma, ya no me va a generar o va a disminuir las interrupciones, ¿no? La trazabilidad de los activos, lo habíamos conversado, me proporciona una trazabilidad de activos médicos y no médicos, de todo el equipamiento médico, de todas las instalaciones y de todo eh, eh, la infraestructura inclusive, ¿no? Y hay una integración con diferentes sistemas, como le decía, el BMS, que es el System Management Building, o sea,
un sistema de gestión de edificios, el sistema SCADA si quiero monitorear algunas cosas, y el CAF, etcétera, y otros varios sistemas que se pueden integrar con esta metodología que es justamente la que estamos nosotros estudiando, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy, ¿ya? Yo tengo más información, pero nos está ganando el tiempo, no quisiera terminar corriendo, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que algunos ya están inscritos, ¿no? Yo los invito a que se sigan inscribiendo. Hoy día hemos comenzado, luego vamos a coordinar con Carolina y con su equipo para poder ya terminar de definir qué días serían el curso. No sé si tengan alguna pregunta, estoy dejando unos minutitos, 5 minutos para alguna consulta, y vamos a continuar en la siguiente clase. No sé si esto de acá les ha de repente colmado expectativas, pero sí es importante que entiendan que estamos empezando, esta es la digamos, parte inicial. Luego tenemos que hablar de muchas cosas más, ya de repente ponernos en práctica. La idea es que esto sea un poco más práctico, darle a ustedes herramientas para que puedan trabajar en base a esta metodología y vean si en donde están ahora laborando, y no he podido todavía conversar con ustedes, ahorita sé que ahorita hay como 29 personas, pero no he podido conversar con ustedes. La idea es que en la siguiente clase podamos conocernos un poco más, ustedes me digan dónde están, en qué áreas, en qué instituciones, para poder de repente aterrizar un poco más a su realidad y poder ayudarlos a que esta metodología se entienda, a que se lleven algo de este curso y lo puedan aplicar, que es lo más importante. Esta metodología es muy interesante, como digo, ya está, esto tiene para más y no lo he dicho todavía, pero esto ya está incluso relacionándose con la IA. Y la IA es algo que ya entró y no va a parar, ¿no? El tema de la robótica, el tema de la IA, la metodología BIM también ya está empezando a relacionarse con estos elementos y créanme que esto solo va a mejorar, ¿no? No hay vuelta para atrás, ¿no? Ya esto empezó el 2000 con fuerza, estamos a 25 años, obviamente han habido más cambios, han habido mejoras, ha habido estandarización, pero esto lo que solo tiene como metodología es seguir creciendo y seguir mejorando. Yo les hablaba de planos a mano, estamos hablando de 3D, estamos hablando de renders y de videos en 3D, entonces ya olvídense, estamos hablando del futuro que es ahora, ya no hay que esperar para ver cómo esto se va a desarrollar, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, Carolina, no sé si tú tienes algo que comentar a los colegas. No, muchas gracias, ingeniero Héctor, por su excelente participación y también a los asistentes. Recordarles que aún están abiertas las inscripciones, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o también en el mensaje que he dejado están los números de celular por los que se pueden contactar. Muchas gracias a usted por su presentación y a todos. Listo, muchas gracias a todos.